buenas tardes, preciosas mujeres de éxito. Qué gusto volver a reunirnos. Les mando un abrazo con mucho cariño a cada una de ustedes y esperamos seguir aprendiendo juntas, seguir teniendo estos tiempos maravillosos. El día de hoy vamos a terminar nuestra serie de permanecer. Estamos también en la última reunión que vamos a tener. Vamos a entrar en un periodo de vacaciones. Ya los niños ya van a salir de la escuela, algunos ya salieron y bueno, vamos a entrar en un receso. Yo te invito a que si tú tienes tiempo y tú quieres, tú puedes buscar algunas de las conferencias que se han dado a lo largo de este tiempo, que están ahí en Facebook, en YouTube, y poder oírlas. Si tú tienes ya apartado todos los miércoles, si tú no tienes a lo mejor niños en casa y puedes tú seguir teniendo este tiempo, pues es bueno a veces recordar alguna que te haya bendecido mucho, alguna que te haya llegado, que la puedas tú volver a escuchar. Pero por lo pronto todo el mes de julio vamos a estar en un receso del verano, así es de que te invito a que lo disfrutes, a que descanses, a que tomes este tiempo con los hijos y que podamos aprovechar este tiempo. Yo sé que a veces es complicado tener a los niños todo el día en casa y todo, pero que Dios nos dé la fuerza para poder hacer que este tiempo sea una bendición, tanto para ellos como para nosotros. Que Dios te pueda dar la creatividad necesaria, porque es bien diferente cuando tú planeas un día y tienes cosas que hacer con los niños. El día se va más rápido porque hay planeación, porque hay ideas, hay creatividad, a cuando no tienes nada y tienes que estarlo nada más ahí manteniendo y soportando, es más complicado. Entonces, pues, si ya vamos a tener este tiempo, yo te invito a que lo planees, a que le digas: Dios, dame creatividad, ¿qué puedo hacer con mis niños, con mis hijos, dependiendo las edades que tú tengas, y que podamos realmente aprovechar este tiempo que ya es una realidad que lo tenemos, así es que hay que sacarle provecho, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, la última de la serie de permanecer. Quisiera hacer como una especie de rápido recuento. La primera hablamos del Salmo 1, ¿se acuerdan? Donde habla de que dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor está su delicia y de día y de noche medita en ella. Esta persona que ha encontrado deleite en la palabra y medita en ella de día y de noche, es una persona que va a permanecer. Porque dice aquí en la escritura que esa persona es como si fuera un árbol que está plantado en corrientes de aguas. Ese árbol no se va a mover de ahí. Ese árbol va a permanecer. Y como va a permanecer, dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Así es de que, recordando esto, familia, hay que acordarnos qué cosas tenemos que dejar, qué consejos tenemos que dejar a un lado, qué programas tenemos que dejar de ver, qué música tenemos que dejar de escuchar. A lo mejor a ti y a mí nos conviene dejar de oír un poquito de las noticias, que a veces esas noticias nos llevan a depresión, nos llevan a angustia, y poder poner algo en nuestra vida, que es la palabra de Dios. Y miren, en este tiempo de vacaciones, a la hora que tú te acomodes, acostúmbrate a escuchar la oración de las mañanas, porque ahí es una manera, bueno, yo te invito, es una forma de meditar en la palabra, de llenarnos de la palabra para poder permanecer. Y dice que esa persona que se llena de la palabra y medita en ella va a ser como ese árbol que está plantado, que permanece. En la semana pasada hablamos del significado, ¿se acuerdan? De lo que es permanecer, que es quedarnos por completo en el proceso.
que podamos permanecer en medio de cualquier circunstancia difícil que podamos estar viviendo. Y el día de hoy yo quisiera cerrar este tema con meditar un poquito tú y yo en lo que es la parábola del sembrador. Esta parábola la acabamos de leer en la oración de las mañanas. Y cuando yo la estaba leyendo, a mí me impactó, pareciera como si fuera la primera vez que la leía, y me impactó porque estaba con este tema y con esta idea en mi corazón y orando en este sentido. Y me impactó totalmente en el área de permanecer. Y pues yo quisiera que juntas meditáramos. Y a lo mejor tú ahí en los comentarios puedes ponernos alguna idea, algo que Dios te habló respecto a esta parábola y podamos juntas retroalimentarnos. Pero creo que podemos sacarle algo de provecho y de fruto en nuestra vida cuando estamos hablando de permanecer. Dice ahí, vamos a leer en Lucas 8, a partir del versículo 5, dice: un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras. Y cuando brotó, este sí alcanzó a brotar, dice, cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos. Esta no solamente brotó, sino sí creció. Dice, al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno. Así que brotó y produjo una cosecha al 100%. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Estando así los discípulos oyendo la parábola, pues se acercaron con Jesús y le dijeron: a ver, Jesús, explícanosla. Porque como que no alcanzamos a entender qué quisiste decirnos. Y me encanta que Dios siempre ponga en nosotros esa inquietud de no quedarnos con dudas, sino de realmente tratar de sacarle todo el provecho a la Escritura. Y si tenemos dudas, volver a leerla. Y si tenemos dudas, preguntar. Y si tenemos dudas, seguir investigando y meditando hasta que esa palabra sea revelada a nuestra vida. Entonces, cuando le preguntan a Jesús qué significaba aquello, Jesús en el versículo 11 les da la explicación. Y mira, ahí vamos a leerla. Dice, la explicación es esta. Este es el significado de la parábola, dijo Jesús. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen la palabra, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón. No sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría, la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo, si se fijan, cada uno de estos escenarios dura un poquito más. El primero, luego viene el diablo y se lleva la palabra. El segundo escenario es cuando duran un poquito, reciben la palabra, la oyen, creen algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo, estos duran un poquito más, con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, la retienen y como perseveran, producen una buena cosecha. ¿Se fijan quiénes son los que perseveran, quiénes son los que producen una buena cosecha? Los que perseveran. Empezamos con que los primeros luego dejaron, los segundos duraron un ratito, los otros duraron un poquito más, pero ninguna de los tres primeros dio una buena cosecha.
no cosecharon toda la bendición, no vivieron todo lo que Dios tenía para ellos. Y sabes que los que retienen la palabra, a pesar de todo lo que puedan estar viviendo, son los que producen una buena cosecha. Y me gusta como dice, esta misma parábola la menciona Mateo, la mencionan Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Dice, este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Yo quiero ser de estos. Yo no sé tú, yo estoy segura que tú también. Queremos ser de los que sí producen. Queremos ser de los que sí producen una buena cosecha. Yo no quiero nada más emocionarme momentáneamente. Yo no quiero eso. Yo quiero ser de los que retienen, de los que perseveran, de los que permanecen y pueden producir una buena cosecha. Esta frase que dice Mateo, estos sí producen. ¿Tú quieres ser de esos? Yo quiero permanecer. Yo quiero perseverar para poder producir una buena cosecha. Ahora, fíjense que la semilla es la misma. No es que los últimos recibieron la mejor semilla y por eso esta semilla sí produjo. Todos recibieron la misma semilla. En los 4 escenarios que estamos viendo aquí de la semilla, es la misma semilla, porque no nos habla de una semilla diferente. Dice aquí la explicación que Jesús les da, la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la misma para todos. Tiene el mismo poder para todos. Tiene la misma capacidad que dice ahí en la escritura, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos. Penetra hasta el fondo, transforma vidas. Esta palabra que no regresa vacía, es la misma para los 4 escenarios. Y mi querida familia, tú y yo estamos recibiendo esa misma palabra. Pero tú y yo somos los que vamos a decidir en qué escenario nos vamos a colocar. En qué escenario vamos a vivir nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia? No está en la semilla, está en la persona que recibe la semilla. Los que producen son los que la retienen y los que permanecen. Por eso tan importante esta palabra que Dios nos está hablando, mujeres, de permanecer. Permanecer. Y no se trata de que, es que en amistad no me están dando lo que necesito. No, es la palabra. No es que fulanito de tal, no, nada, a nadie podemos culpar. Los únicos que podemos tomar la responsabilidad de producir es nosotros. Si nosotros perseveramos y retenemos, o somos de los otros 3 escenarios donde la palabra nos es robada, nos es quitada. Ahorita, por ejemplo, vamos a entrar en un periodo de vacaciones. A lo mejor más de una se queja y dice, pero ¿por qué? Si yo necesito, si yo quiero, si yo... No depende de nosotros, depende de ti. Si tú quieres, ahí hay mucha información en las redes sociales. Ahí hay mucha información en la página de Familia Amistad de YouTube, en la página de Facebook de Familia Amistad, en la página de Facebook de Mujeres de Éxito. Es mi decisión si yo voy a perseverar o no. Y yo quiero que veamos así bien rápido, no te quiero quitar esta tarde mucho tiempo, pero yo quisiera que viéramos los 4 escenarios en los que nos podemos ver, los 4 escenarios que Jesús plantea en esta parábola. Y tú y yo nos podemos identificar y tú y yo podemos decidir cuál va a ser nuestro escenario. Yo decido cuál va a ser mi escenario. La palabra es la misma y estamos expuestas a la palabra, mujeres. Si tú estás aquí conectada, estás expuesta a la palabra.
Pero yo decido cuál va a ser el escenario en el que yo me voy a desarrollar, en el que yo me voy a desenvolver. Y fíjense, me llama la atención esto. Estos escenarios no son, porque yo me acuerdo que las primeras veces que yo escuché hablar de la parábola del sembrador, como que siempre pensaba en las personas que están recibiendo la palabra por primera vez. Cómo la reciben los que están recibiendo la palabra, los recién convertidos. Pero estos escenarios se pueden repetir en mi vida después de 20 años, después de 30 años, después de 40 años de conocer al Señor. Esto no es solamente para las personas que van conociendo de Dios por primera vez. Aquí vemos 3 diferentes tiempos que la gente duró, que las personas recibieron la palabra. Y los únicos que permanecieron son los que dieron fruto. Y vamos a ver, el primer escenario. El primer escenario lo vemos que el sembrador sale, tira la semilla y esta semilla cae junto al camino. Y la explicación de Jesús es que viene el diablo y les quita la palabra del corazón. Viene el diablo y les quita la palabra. ¿Puede el diablo quitarnos la palabra del corazón? Claro que sí. Si Jesús lo dijo, mi familia, hay que creerle. Sí puede. Pero el diablo no va a hacer nada que yo no le permita. O sea, lo que haga es porque yo lo estoy permitiendo. Porque tú y yo tenemos la autoridad contra el diablo. Pero sabes, la estrategia del diablo no es presentarse con cuernos y un tridente y vestido de rojo y nos va a asustar. Esa no es su estrategia, porque esa no le funciona. La estrategia del diablo es la misma que utiliza desde Eva. Como le funcionó con Eva en Génesis capítulo 3, le ha funcionado a través de los años y los años y los siglos y los siglos. Le sigue funcionando, no ha tenido que cambiar estrategia, es la misma. Y sabes, ¿cómo nos roba la palabra? Poniendo duda en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Esa es la estrategia, sembrar la duda de la palabra de Dios. ¿Será? Fíjense, si nos vamos allá a Génesis capítulo 3 en el verso 1, dice, la serpiente que era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? O sea, ¿es verdad? ¿Será verdad la palabra? Empieza a sembrar una duda en la mente de Eva. Eva no tenía por qué dudar de Dios. No tenía por qué dudar de la palabra que había recibido. Pero el diablo empezó a sembrar esa duda. ¿Será verdad? Y luego ya le contesta a Eva y le dice en el versículo 4, la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto. Ahora sí ya fue directo. Primero empieza con una pequeña duda. ¿No es verdad? Pero el segundo comentario del enemigo hacia Eva fue, no es cierto. Y sabes, así va a ir aumentando. Como Eva no le puso un alto, sino se puso a platicar con la serpiente, la siguiente idea de la serpiente fue, no es cierto. Lo que tú estás creyendo no es cierto. Yo me imagino qué diferente hubiera sido si Eva, en lugar de ponerse a platicar con el diablo, con la serpiente, ¿quién se pone a platicar con una serpiente? Pues Eva. Se puso a platicar con la serpiente y entonces le dio entrada a que ahora el siguiente ataque de la serpiente fue, no es cierto. Y así nos pasa. Si yo le doy cabida a una duda en mi mente, cada vez esa duda va a crecer, porque el diablo de ahí se va a agarrar para quererte robar las verdades de Dios para tu vida. Y sabes, cuando ya el diablo le dijo, no es cierto, y la cosa es que el diablo siempre utiliza medias verdades para confundirnos. Lo que Dios había dicho que iban a morir y así murieron fue espiritualmente.
se separaron de Dios después de que hicieron lo que Dios les había dicho que no hicieran. No iba a ser una muerte física. Entonces el diablo utiliza eso, una verdad a medias, para sembrar y decirle no es cierto. Y entonces la mujer empezó a ver otra cosa. Sus ojos se empezaron a abrir y vio que el fruto era bueno. ¿Para qué lo ves? Si ya Dios les había dicho que no. El huerto estaba lleno de frutos ricos, pero ella quiso ver ese. Y sabes, así actúa el diablo. Tú y yo tenemos la capacidad, y lo veíamos el domingo que me tocó compartir, el domingo no pasado, sino el antepasado, que podemos tú y yo controlar los pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Yo te invito, si no la viste, que la escuches, porque el diablo siempre va a querer poner dudas en nuestra mente. Y lo va a hacer con realidades. Yo me acuerdo cuando lo del secuestro de Isaac, o sea, eran pensamientos y pensamientos que venían de que no va a regresar, de que Isaac se va a morir, de que, o sea, eran esos pensamientos y eran verdad, pues era lo lógico. Yo me podía haber quedado en la realidad y haberme metido en ese pensamiento y me vuelvo loca. De pensar y de aceptar que Isaac iba a morirse, o sea, de ya aceptarlo y así como ya empezó a ver que el fruto era bueno, yo podía haber empezado a buscar un féretro para Isaac, no sé, me vuelvo loca. Venían esos pensamientos que eran medias verdades, pero yo me iba a la verdad de Dios. Quizás no era mi realidad, pero era la verdad de Dios. Y Dios me dio palabra donde me dice: yo salvaré a tus hijos, el cautivo será liberado, el que está en la mazmorra, de un versículo, me acuerdo que Dios me dio en un momento que estuve ahí, el que está en la mazmorra amarrado será liberado. Y bueno, palabra. Entonces yo dejaba de ver la realidad, esos pensamientos que el diablo quería mandarme, que la realidad que estaba viviendo me llevaban a tener, y entonces yo pude permanecer creyendo en la verdad de Dios por encima de la realidad, porque el diablo sigue usando la misma estrategia para que tú y yo no permanezcamos. Y viene y quiere robarnos. Si dice Jesús, quiere robarte para que no creas y no seas salvo. Verás, te lo voy a leer textual como dice. No sea que crean y se salven, dice. Por eso viene el diablo y la roba. Entonces, este es el primer escenario. Tú y yo, familia, no podemos permitir que esa duda se anide en nuestro corazón. Si tú y yo queremos permanecer, esas dudas tenemos que detectarlas instantáneamente y llevarlas cautivas a la obediencia a Cristo. Como dice ahí en 2 Corintios 10. Llevar cautivo todos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. No importa qué estás viviendo, lleva tus pensamientos no a tu realidad, sino a la verdad de Dios. Quizá tu realidad es un diagnóstico de cáncer. Esa es tu realidad. Pero lleva tus pensamientos a la verdad de Dios, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud. Llévalo a la verdad donde dice: ciertamente yo me llevé tus enfermedades y por mi llaga tú tienes el derecho legal de ser sano. Todas esas verdades, ahí es a donde tenemos que llevar nuestro pensamiento. Porque yo no quiero ser parte de ese primer escenario donde la verdad poderosa de Dios es robada por una duda. Una duda que yo le doy a cabida en mi corazón y en mi mente. Entonces, ese primer escenario queda descartado cuando yo tomo autoridad y control y le digo: Señor, gracias. Yo llevo todo pensamiento, toda duda que el enemigo quiera poner en mi mente, yo la llevo cautiva. No vete diablo cochino y feo. No. A las verdades, a las promesas de Dios.
Por eso tan importante es conocer esta verdad. Como veíamos en la primera sesión de Permanece, medita en ella de día y de noche, conoce a qué tienes derecho, conoce las promesas de Dios, para que cuando vengan estas dudas y el enemigo quiera robarse la palabra y robarse tu salvación, tú puedas llevar cautivo esos pensamientos a estas verdades que ya conocemos, que ya sabemos, a las cuales tenemos derecho. Segundo escenario que vemos aquí en la parábola del sembrador es aquella semilla que cayó sobre piedras. Esta es la que le falta raíz, la que no aguanta las pruebas. Fíjate que aquí en la explicación que Jesús nos da, dice que la reciben con alegría. Es la emoción. ¡Wow! ¡Qué padre conocer a Dios, servirle, vivir con Él! Y la reciben con mucha alegría. Y pasan un tiempo, dice que creen por algún tiempo en la emoción, en la alegría de conocer a Dios. Pero el problema es que no hicieron raíz. No tienen raíz. Y entonces no tienen raíz. Estos creen algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. ¿Sabes? Es maravilloso recibir la palabra con alegría, con fiesta, con emoción. Pero no nos quedemos en la emoción, familia. Echemos raíces. Y la manera de echar raíces es cuando tú y yo nos llenamos de la verdad de la palabra de Dios. Es padrísimo la emoción y no dejemos eso, porque vivir para Dios es una alegría constante, es una fiesta, pero no permitamos quedarnos en la pura emoción de conocer a Dios, sino profundicemos en las verdades de la palabra de Dios. Metámonos en esas aguas profundas que hablábamos en el Salmo 1, donde tú conoces la verdad. Aguas profundas en la palabra de Dios. No te conformes con entretenerte, con divertirte. Métete a conocer a fondo el corazón de Dios. Métete a echar raíces profundas en la palabra de Dios. No te quedes por encimita. Yo me acuerdo que hace mucho comentábamos que es algo significativo, no es literal. Pero hay gente que llega y se queda aquí en amistad. Y lo digo con temor, ¿no? Si tú eres de uno, o sea, no quiero que te sientas mal, pero eso es como algo significativo. De que a veces llegamos y nos quedamos en la orilla, en la última fila, y más tarde en decir amén que en salir corriendo. Y eso está bien, es el principio, pero hay que ir acercándonos, hay que ir anhelando más, hay que ir queriendo más de Dios, interesándonos más, preguntando más, involucrándonos más, echando raíces profundas. Porque si tú y yo tenemos raíces, no importa las pruebas que vengan a nuestra vida, tenemos raíces. Y dice ahí en el Salmo 1 que seremos plantados, seremos como ese árbol que está plantado junto a aguas, que da su fruto en su tiempo. O sea, no importan las pruebas, va a dar fruto. Y su hoja no cae, aunque vengan las pruebas, nos mantenemos firmes y nos mantenemos fuertes. Familia, no seamos de este segundo escenario, donde nos quedamos en la pura emoción y en la fiesta. Yo me acuerdo cuando estaban chicos mis hijos y veníamos a amistad. Ellos nunca quisieron, o sea, nunca tuvimos problemas para que vinieran, gracias a Dios. Ellos siempre querían venir. Pero yo un tiempo empecé a ver, sobre todo con Isaac, pero con los tres, que llegaba Isaac y agarraba la pelota de básquetbol y se iba a la cancha. Y pues qué padre, ¿no? Pero empecé a ver, dije yo, es pura fiesta, o sea, no está interesado en conocer a Dios, no está interesado en jugar básquet, en ver a sus amigos que también juegan básquet con él ahí en amistad. Y entonces ahí fue donde yo más empecé a decir, Señor, revélate al corazón de mis hijos. Que esto no sea pura fiesta,
no sé cómo decirlo, porque conocer a Dios es una fiesta, pero hay que profundizarnos un poquito más. Y yo me acuerdo que empecé a orar y dije, Señor, encuéntrate con Isaac. Y sí, que siga viniendo porque es una alegría para él y se divierte y la pasa bien. Eso no quiero que se acabe, pero quiero que también sea un interés personal de conocerte a ti, de vivir, de servirte, que tenga un encuentro contigo, que te conozca personalmente. Entonces, este segundo escenario tampoco, porque es muy padre, es muy bonito, te emocionas al principio, pero la cosa es echar raíces profundas, de tal manera que aunque vengan las pruebas, nos podamos quedar por completo en el proceso. ¿Se acuerdan? La semana pasada que veíamos eso. Ahora, el tercer escenario es aquella semilla que cayó entre espinos. Y dice que creyó por algún tiempo. Este tercer escenario duraron un poquito más de tiempo. Y qué padre, duraron un poquito más gozando de bendiciones de parte de Dios, duraron un poquito más viviendo con Dios, pero no permanecieron. Y aquí no es el que empieza la carrera, es el que la termina, como en el béisbol. No importa que estés en primera, eso no te da un punto. Eso no te hace producir nada. Lo que tienes que hacer es llegar hasta tercera y ¿cómo dicen? Hacer la carrera completa. Y eso ya te va a dar un punto, te va a producir algo. Aquí en el tercer escenario duró un poquito más de tiempo porque dice que con el correr del tiempo vinieron preocupaciones. Y noten esto, fíjense. No solamente las cosas malas nos apartan de Dios, como hemos visto, sino dice que las preocupaciones, las riquezas y los placeres. O sea, solamente hay una cosa negativa aquí, las preocupaciones. Lo demás es genial. Dios quiere darnos riquezas, Dios quiere que nos disfrutemos de la vida, de los placeres. Pero aquí me llama la atención una palabra, familia, que es que estas cosas ahogan la palabra. ¿Qué es ahogar? Yo me estoy ahogando cuando el agua sobrepasa mi nariz y ya no puedo respirar. Cuando el agua crece tanto que ya sobrepasa mi nariz y entonces yo ya no puedo respirar y ahí es donde yo me empiezo a ahogar. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecir y que puedas tener riquezas. Ahora, el dinero siempre va a traer consigo preocupaciones. Uno quiere tener una familia y la familia siempre va a traer consigo preocupaciones. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, las bendiciones siempre van a traer consigo situaciones que nos preocupan. Pero dice que las preocupaciones, las riquezas y los placeres ahogaron la palabra. Yo te quiero preguntar y me pregunto a mí misma, ¿qué posición tienen las cosas que Dios me ha dado por encima de Dios mismo? ¿Qué lugar tiene aquello que le estoy pidiendo? A mí me ha tocado ver, con tristeza lo digo, personas por las cuales yo me uní a ellos a orar, por ejemplo, por un negocio. Señor, bendíceles con un negocio, que puedan ellos ya salir de sus deudas y que puedan prosperar y que puedan tener un negocio. Pero con el pasar del tiempo, ese negocio empieza a subir de nivel en su corazón. Y sube de nivel en su corazón. Y al rato ya es más importante que Dios mismo. Al rato ya ese negocio que Dios le dio tiene un lugar más importante que Dios mismo en su corazón. Y es ahí donde ya se empieza a ahogar la palabra. Ya se empieza a ahogar porque ya las cosas, las riquezas, los placeres están subiendo de nivel en mi corazón. Y ahora ya tienen más peso aquello que tengo que el Dios que me lo ha dado. Y ahí es donde perdemos, y ahí es donde perdemos y ya no permanecemos
y entonces ya no hay cosecha. ¿Qué lugares están teniendo? ¿Qué lugar tiene tu hijo, tus hijos en tu corazón? ¿Qué lugar tiene tu negocio en tu corazón? ¿Qué lugar tiene tu prosperidad, tu título? ¿Qué lugar tiene lo que Dios te ha dado? Mi querido amigo, amiga, por favor, no permitamos que esas cosas empiecen a crecer, porque eso nos va a llevar a no permanecer en las verdades y en la palabra de Dios. Y entonces nos va a llevar a no dar una buena cosecha. A no dar una cosecha al 30, al 90 y al 100 por uno. Dios quiere bendecirnos. El problema no es la bendición. El problema no es la riqueza. El problema no es el placer. Dios quiere que tengamos placer en esta vida, que podamos disfrutar de una cena con los amigos. Ese es un placer. Que podamos tener placer con nuestro esposo, que podamos tener riquezas, pero que eso no ahogue la palabra, que no suba tanto de nivel en nuestro corazón, en nuestras prioridades, que Dios empiece a tomar un segundo, un tercer, un cuarto lugar en nuestra vida, porque entonces esa palabra va a ir ahogándose, cada vez más se va a ahogar, cada vez más se va a ahogar. Y es ahí cuando llega un momento donde ya no permanecemos, donde dejamos al dador de las cosas por las cosas. Dejamos al proveedor, al que nos suplió, al que nos bendijo, lo dejamos a Él por poner nuestra mirada y nuestro corazón en aquello que Él nos dio. El problema, como les digo, no es el dinero, como dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el amor a tu negocio, cuando ese amor es más alto que el amor que tú y yo le tenemos a Dios. Cuando eso que tenemos, que Dios nos ha dado, tiene un nivel de importancia mayor que Dios mismo, que su palabra revelada en mi corazón, que su presencia, que el servirle a Él, que el amarle a Él. Y bueno, viene el cuarto escenario, que es ahí donde tú y yo debemos de permanecer. Cuando tú y yo recibimos la palabra, la retenemos, no permitimos que nada ni nadie nos la robe. No importa qué tanta bendición pueda tener, no importa qué tanta prueba pueda tener, no importa qué tantos pensamientos vengan a mi mente. Yo tengo las herramientas necesarias para llevar cautivos mis pensamientos, para creer que de toda prueba Dios me va a sacar y para reconocer que toda riqueza, toda bendición y todo placer provienen de Jesús, de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, que Él es la fuente y yo no me voy a quedar con el agua, yo quiero ir a la fuente. Y si tú y yo permanecemos ahí, perseveramos, retenemos la palabra, permanecemos como árboles plantados junto a corrientes de agua, mi querida amiga, yo te digo, tú y yo vamos a producir una muy buena cosecha, porque la palabra de Dios no vuelve vacía en nuestras vidas. Él se encarga de que seamos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Cuidemos estos. Chequemos en qué escenario nos encontramos. Si ahorita tú estás dándole tanta importancia a lo que tienes y te estás olvidando un poquito de Dios, haz un cambio en tu vida, porque al correr del tiempo eso va a ahogar las verdades de Dios en tu vida. Si tú no estás echando raíz y solamente estás en la emoción, haz un alto y empieza a echar raíz en tu vida, porque puedes llegar a dejar todo por esa prueba y por ese problema al cual nos vamos a enfrentar, porque la vida es una serie de pruebas. Y por último, toda duda que venga a tu mente, tú y yo sabemos cómo. Tenemos la autoridad y las armas que son poderosas en Dios para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Y entonces tú y yo seremos de las que permanecen, de las que retienen y perseveran y producimos una muy buena cosecha. Familia, entonces les recuerdo, vamos a orar antes. Vamos a orar y a pedirle a Dios que estas verdades se sellen en nuestro corazón y que con una objetividad real podamos identificar en qué escenario estamos para poder irnos al cuarto escenario, que es donde nos va a convenir permanecer. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por esta parábola que nos ilustra nuestra propia vida, que nos podemos ver reflejadas en esta parábola y nos alerta, nos hace abrir nuestros ojos para no permitir que nos sea robada la verdad de tu palabra y podamos dejar de permanecer, de perseverar. Señor, yo estoy segura que todos los que estamos aquí queremos tener una buena cosecha. Queremos producir. Queremos ser de los que sí producen una buena cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Así es de que ayúdanos, Señor, a ubicarnos y a tomar las decisiones correctas. Y Espíritu Santo, abre nuestros ojos para que objetivamente podamos detectar cuando estamos cayendo en un escenario que no nos va a llevar a permanecer. Gracias, Señor, por tu palabra y por la bendición de amarte, de tenerte en nuestras vidas y de conocerte cada día un poquito más. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, esta es nuestra última reunión de esta temporada. Vamos a entrar en un receso de vacaciones de aproximadamente un mes. Estate pendiente de las redes. Vamos a empezar a anunciar cuando vayamos a reiniciar nuestros tiempos aquí de Mujeres de Éxito. Mientras tanto, en los tiempos que tú tengas oportunidad, yo te invito a que entres y puedas rescatar alguna de las pasadas conferencias, alguna que te haya bendecido y poder seguir meditando en la verdad de Dios. También te invito a que no dejes de conectarte en las mañanas mientras estemos. También ya estaremos anunciando, vamos a entrar a un receso de vacaciones, pero lo mismo aquí en las redes está Éxodo, está Génesis, está todas las verdades de Dios para poder seguirlas meditando, rescatando alguna de las oraciones que se han hecho a través de este tiempo, a través de Facebook, de YouTube. Que tengas unas vacaciones geniales. Permite que Dios te utilice para que no sea un aguantar a los hijos, sino que sea un disfrutarlos, que Dios te dé la creatividad, que Dios te dé las fuerzas para que puedas disfrutar de este tiempo y que podamos regresar cuando ya regresen los niños a la escuela con todo el ánimo y con toda la bendición de Dios, aún en medio de la situación que estamos viviendo. Te mando un fuertísimo abrazo y estamos en contacto. No dejes de estar compartiendo y checando las redes sociales porque ahí estaremos comunicando qué sigue adelante. Un abrazo fuerte, que Dios les bendiga.